Pues vamos a iniciar con este tema muy interesante porque vamos a hablar de los principios que nosotros tenemos sobre, ahora sí, los criterios para poder elegir un tipo de entrenamiento o elegir una selección de entrenamiento como tal, ¿no? De qué ejercicios voy a hacer en esta sesión, por ejemplo. Entonces, primero que nada, felicitarte porque estás aquí, porque estás invirtiendo tu tiempo en conocer un poquito más sobre entrenamiento, un poquito más sobre hábitos, un poquito más sobre nutrición y esto te va a ayudar, en verdad, en cuanto termine este taller, te va a ayudar muchísimo para que ahora sí que empieces a aplicarlo y empieces a ver esos resultados que quizás llevas tiempo queriéndolo resolver. Así que, ¿qué podemos esperar? Recomendaciones, indicaciones sobre hábitos, sobre entrenamiento y sobre nutrición. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero contarte un poquito de mí. En cada taller les cuento un poquito mi historia. Este soy yo cuando tenía 15 años en la foto de playera roja de niño. Y este soy yo ya a los 20 años, como me pueden ver ahorita. Tengo 28 ya. Entonces, es un poquito la evolución que he tenido, por así decirlo, porque, yo sí tenía bastantes malos hábitos en toda mi infancia. Sí sufrí este tipo de obesidad infantil y en adolescencia y todo eso. Y créanme que se puede. Aprendiendo de nutrición y aprendiendo entrenamiento, se puede cambiar bastantes cosas. En 2 años después de esta playera, de esta camisa tinto, 2 años después, en el 2018, ya me veía de esa manera y actualmente estoy más o menos como en la de la derecha, ¿vale? Entonces, pues sí, tuve que aprender sobre todo esto y te quiero contar pues que desde dónde te estoy hablando, desde qué experiencia te estoy hablando. Entonces, llevo más de 5 años siendo entrenador en línea y llevo ahora sí que 2 años con este sistema, ¿no? De talleres, de retroalimentaciones, de seguimiento y todo eso. Así que, venga. Estos son algunos testimonios de los que te quiero contar. Ella es Jessie, ella es Andy y pues bueno. Ahora sí que vamos a empezar con todo, ¿vale? Miren, en este tema es de suma importancia porque nosotros tenemos que saber, ahora sí, por qué elegimos una sentadilla búlgara y por qué no una sentadilla libre y por qué no una patada para glúteo y por qué no un peso muerto romano, etcétera, etcétera. Tenemos que saber varias cosas, hay varios factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero primero quiero decirte algo, la técnica como tal de ejercicio es algo que te voy a hablar en otros talleres a más profundidad, pero quiero decirte que la técnica del ejercicio es algo que obviamente tenemos que saber y también tenemos que saber, así como saber ejecutarla, tenemos que saber que no todas las técnicas son exactamente iguales. Una persona que mida 1,90 no va a ser una técnica exactamente igual que una persona que mida 1,60, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Las técnicas no siempre se van a ver iguales, pero lo que sí tenemos que respetar son ciertos patrones y posturas. Es decir, por ejemplo, en este caso, tenemos que tener alineado nuestra cadera con nuestra eh, pierna, ¿no? Con el fémur como tal. Entonces, tenemos que entender este tipo de cuestiones nada más a nivel biomecánico y de ahí realmente el que sea un poquito más abierta la pierna, un poquito más cerrada, un poquito más, eso es un poquito más inclinado, un poquito menos, eso en verdad no afecta como tal. Eso es de cada quien, ¿sale? Entonces, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta para todo esto? Bueno, principalmente para poder seleccionar un ejercicio tenemos que saber nuestro nivel de condición física. Y te quiero platicar de esto un poquito. Nuestro nivel de condición física no se refiere solamente a un principiante intermedio avanzado, sino también se refiere a si has entrenado antes, si no has entrenado nunca, si vas a pues empezar pues desde cero, por así decirlo, y también se refiere a la parte de pues cómo están tus tiempos, o cómo está, vamos a decir, si tienes un sobrepeso, vamos a decir, muy elevado, o realmente ya eres una persona activa. Entonces, ese es el nivel de condición física del que debemos de partir. Cada rutina es diferente y o las indicaciones son diferentes, porque déjame decirte, los ejercicios son prácticamente los mismos siempre, pero las indicaciones pueden variar bastante. Es decir, a lo mejor hay unos desplantes, pero si eres una persona de 120 kilos, a lo mejor la indicación va a ser agárrate de una pared, hazlos con algo, vamos a decir, con una idea de hacerlo más fácil para ti, ¿no? O ponerle como el mismo ejercicio, pero
un nivel uno, ¿no? Y luego un nivel 2 y luego un nivel 3. Ejemplo de desplantes, bueno, primero agarrándote de una pared, ¿no? Nivel uno. Nivel 2 sin agarrarte. Nivel 3 con salto intercalados. Ok, bueno, pues ahí es donde ya va cambiando todo esto, ¿no? Por eso los ejercicios prácticamente son los mismos, porque la función muscular es la misma. Eso no puede cambiar como tal. Ya está definido por biología, entonces, y biomecánica. Entonces, prácticamente es aumentar o quitar nivel dependiendo el nivel de condición física. Ahora, el estado de salud y lesiones también es súper importante, porque en este caso del estado de salud, a lo mejor hay algún padecimiento de hipertensión, un hipotiroidismo, en lesiones puede haber un tema de desgaste de rodillas, puede haber una escoliosis, puede haber algunos temas que podrían surgir y para eso se tienen que adaptar. Dejan o sea, se cambiarían los ejercicios como tal, la realidad es que no, los ejercicios siguen siendo los mismos, pero ahí es donde también vamos a adaptarlo a las necesidades, a las cuestiones. Por ejemplo, un tema de rodillas, yo no pondría una extensión de rodillas en el gimnasio, o lo pondría como así como previsión, o sea, intenta hacerlo y si duele, pues ahora sí lo cambiamos, ¿no? Pero una sentadilla, esa no la vamos a cambiar, aunque tengamos que adaptar el rango de movimiento de una manera diferente, ¿no? Un ejemplo, bajar menos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una cuestión importante. Vamos a hablar un poquito más de la adherencia en una diapositiva después, pero las preferencias personales son bien importantes, porque nosotros que también pues, nos tiene que gustar lo que hacemos. Si de por sí ya como para muchos el entrenar es como un castigo, ahora hacer cosas pues que no queremos pues es todavía peor. Entonces los ejercicios también nos tienen que gustar como tal. Obviamente hay unos que pues no los vamos a quitar porque pues son importantes, ¿no? Eso es lo que quiero contarte hasta ahorita, ¿sale? Ahora, la disponibilidad de equipo también es muy importante. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de equipo tiene que ver con que si vas al gimnasio o estás en casa. Si estás en casa es probable que no tengas pues todos los equipos o a lo mejor hay gimnasios como un poquito más limitados también. Entonces la disponibilidad de equipo es bien importante. Entonces, esa es una. Dos, bueno, el tiempo disponible que tengas, si tienes chance de entrenar solo 15 minutos, solo 30 minutos o un poquito más. Ese es el tema, ¿no? Ahora, la frecuencia y volumen de entrenamiento, esto es bien importante. Normalmente se recomienda que sea por cada grupo muscular la frecuencia 2. Una frecuencia 2 es entrenar 2 veces cuádriceps, 2 veces isquios, 2 veces glúteos, 2 veces hombros, 2 veces pecho, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia 2, que cada grupo muscular lo entrenes 2 veces por semana. Ojo aquí, porque si tú quieres ver un cambio más radical o entrenar un grupo que eso tiene que ver con el penúltimo punto, el equilibrio muscular. Si por ejemplo tú sientes que tienes mucha espalda pero poca pierna, entonces podríamos meter una frecuencia 3 a la parte de las piernas, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué? Para que se desarrollen un poco más. Obviamente no lo podemos mantener tanto en el tiempo eso, imagínense una frecuencia 4 todos los días trabajar, a lo mejor un mes sí lo podríamos hacer, una frecuencia 4 piernas, pero va a llegar un punto donde va a haber, no se van a recuperar como tal, ¿no? Ya va a haber un desgaste, una fatiga crónica y eso ya no nos interesa tanto, ¿sale? Entonces, mientras te puedas recuperar, dale todo lo que puedas, ¿sale? Eso de que decían que se quema el músculo si lo haces todos los días, no es exactamente así, pero tiene mucho que ver con el tiempo de descanso, ¿sale? Con la recuperación muscular. Entonces no tendría caso volverlo a entrenar si no está recuperado el músculo, ¿sale? La progresión y variación va a ser importante. Una progresión podría ser desde aumentar repeticiones, aumentar carga, aumentar o disminuir más bien el tiempo de descanso. Hay muchas maneras de progresar. Eso se le llama sobrecarga progresiva, ¿no? Y hay muchas variables con ese sentido. Y la variación que podemos hacer es que, bueno, a lo mejor unos días haces con polea, unos días haces con mancuerna, unos días haces con barra, pero al final el cuerpo no sabe exactamente
sabe de estímulos, pero no sabe si estás con una liga, si estás con una polea, no sabe nada de eso el cuerpo. El espacio y el entorno también es importante, pues tiene que ser un lugar adecuado, ¿no? Que no haya riesgo de una caída, por ejemplo, que sea un lugar amplio, ¿no? Que tengas bastante espacio para poder hacer tus ejercicios y no vayas a chocar con alguien o golpearte con algo. Eso es lo que se trata con el espacio y entorno. Cuando nosotros seleccionamos ejercicios, el criterio principal para mí, ¿no? Como entrenador, que ya llevo más de 8 años siendo entrenador, es la estabilidad. La estabilidad tiene que ver con que sea un ejercicio donde tú estés, vaya la redundancia, estable, que tú estés, vamos a decir, recargado, que tú tengas, por ejemplo, si tú pones una sentadilla libre versus una prensa, por ejemplo, donde tú estás acostado y nada más vas a mover tus piernas para levantar y esta prensa, ¿no? Esta prensa. Entonces, ahí yo te recomiendo 1000 veces, si quieres trabajar ahora sí tu musculatura casi al fallo muscular, pues en un ejercicio que sea más estable, ¿no? Que la sentadilla libre, como la puedes ver aquí. La sentadilla libre, ¿qué tipo de inestabilidad podría tener? Bueno, pues podría tener la cuestión de que te puedes ir para atrás, para adelante, ¿no? Con la barra olímpica que está pues libre. Entonces, eso podría pasar. Entonces, ahora, viendo ya la otra foto donde están haciendo unas sentadillas, una pistol squat, ¿no? Y arriba de una rusa, de una mancuerna súper inestable. Y de hecho, no sé si sea montaje o sea realidad esa imagen, pero eso sería prácticamente imposible de hacer, a menos que tengas un equilibrio muy, muy trabajado, ¿no? Entonces, también eso es lo que quiero decirte. En ese tipo de ejercicios, tú no puedes progresar tan fácil. ¿Por qué? Porque ¿cómo le agregas todavía una barra a esa inestabilidad? Entonces, por eso tiene que ver esto de la estabilidad y la inestabilidad en la selección de ejercicios. ¿Cuáles vamos a poner al principio de una rutina? Los más estables. ¿Cuáles vamos a poner al final de una rutina? Los más inestables, porque no le vamos a meter tanta carga. No podríamos meterle tanta carga. Ahora, otro punto importante para la selección de ejercicios es la adherencia. La adherencia tiene que ver con la parte de que a ti te guste el tipo de entrenamiento. Y aquí quiero hacer este énfasis, ¿no? Quiero hacer el énfasis de... Hay muchas personas que les gusta el CrossFit, hay muchas personas que les gusta más el cardio, hay muchas personas que les gusta más el entrenamiento de fuerza, en gimnasio, en casa, como sea. Hay personas que les gusta más nadar, el yoga, etcétera, ¿no? Son diferentes disciplinas. Lo que sí quiero como hacer énfasis es en la parte del entrenamiento de fuerza. El CrossFit sí lleva entrenamiento de fuerza, pero también es un poquito más intenso, como cardio-fuerza a la vez, ¿no? Pero en el caso de la fuerza acá en gimnasio, pues son ejercicios que te van a dar muchos beneficios para el deporte que tú practiques. Es decir, si tú eres tenista, si tú eres nadador, si tú eres futbolista, te va a dar beneficios muy buenos el entrenar la fuerza. Y también beneficios en cuanto a cómo vamos creciendo en edad, ¿no? Cómo vamos envejeciendo, vaya. Porque pues también vas a fortalecer tus huesos, vas a fortalecer tus músculos y de esa manera vas a estar seguro que vas a mejorar en ese sentido y vas a llevar, pues ahora sí que vas a crecer sanamente, ¿no? Y fuerte, que es bien importante eso. Ahora, en la selección de ejercicios, tenemos que ver también la parte del enfoque de grupos musculares. Te dejo aquí una rutina de las que yo hago con mis asesorados y en esta rutina, si te das cuenta, tenemos que el día 1, vamos a ver esto de la frecuencia, ¿no? El día 1 tengo pecho, hombro, bíceps. El día 2 tengo espalda, pierna, tríceps. Y el día 3 tengo glúteo, isquios, cuádriceps, toda la pierna. Y el día 4 ya se repite otra vez pecho, como en el día 1. Ahí estamos ya con una frecuencia 2. Hombro se repite igual que el día 1, frecuencia 2. Espalda se repite con el día 2, así que ya tenemos frecuencia 2. Pierna, el día 5 se repite con el día 3 y con el día 2, frecuencia 3 la pierna, ¿sale? Y brazo, estamos hablando de que el día 1 y el día 2 también tenemos brazo, ¿ok? Pues es una frecuencia 2 también. Entonces, esto es bien, bien importante, chicos, porque ahí es donde tenemos que seleccionar los ejercicios que son, ahora sí que para cada músculo, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre la parte de glúteos, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues yo creo que es de los más comunes que queremos como analizar. Entonces, primero tenemos que saber qué ejercicios, es decir,
es tener un glosario de ejercicios. Un glosario de ejercicios. Ah, mira, este es para espalda. Ah, mira, este es para pecho. Este es para hombro. Este es para... Y eso es como el primer paso para entender sobre rutinas, ¿sale? Ahora, el segundo paso es entender que cada grupo muscular, o sea, cada grupo muscular, como tal lo dice, es un grupo de músculos que se encargan de una función, ¿sí? O de varias funciones. Por ejemplo, los hombros se dividen en tres, ¿sí? Bueno, hay estudios donde hablan de 7, 9 secciones, pero 3 son los principales. Y estamos hablando de una cabeza media, una cabeza frontal, por así llamarlo, y también un deltoides posterior, que es la parte posterior del hombro. Esas son las 3 zonas, ¿no? Y para el hombro, esas 3 zonas se trabajan con diferentes movimientos, ¿sale? Esos movimientos van dados dependiendo la función de cada músculo, ¿no? De cada parte de ese músculo. En este caso, yo lo que vamos a platicar es que el grupo muscular como tal de los glúteos se divide en 3 también: glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Como pueden ver, son como por capas, ¿no? La capa más grande es el glúteo mayor, es el que es como un 90%, un 80-90% de todo el grupo muscular, y los otros también son importantes de trabajar. Vamos a revisar uno por uno qué funciones tiene. Esto va a sonar muy anatomía, muy fisiología, y biomecánica obviamente, pero es bien importante que lo vean, ¿sale? Miren, aquí como decíamos, este es el grupo más grande, es el músculo más grande y es el más superficial, ¿sale? Entonces, te tienes que enfocar en trabajar más el glúteo mayor que los otros. ¿Por qué? Porque es más grande, simplemente, ¿no? Y es el que tiene más capacidad de crecer también. Entonces, la extensión de cadera es la principal. ¿Qué es la extensión de cadera? Cuando tú estás haciendo puentes, ahorita lo vamos a ver, y tú bajas y luego subes tu cadera, una extensión de cadera es como aventar cadera para adelante. ¿Sí? Aventar cadera para adelante. Entonces, en esa extensión de cadera es donde más se trabaja el glúteo. ¿Qué ejercicios vamos a elegir en este sentido? Los que sean dominantes de extensión de cadera, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, también tiene otras funciones, como lo pueden ver: rotación externa del muslo. ¿Qué es esto? Que vas a abrir, por así decirlo, ¿no? O sea, abrir pierna, pero de esta manera, nada más. O sea, no abrir el compás, sino abrir, como si fuera un abanico, ¿no? Y también tiene la abducción y la aducción. Es decir, si tiraras una patada de lado, al hacer esto es una aducción del hombro. Pero imagínatelo ahora con la pierna. Yo hago lo mismo con la pierna y estoy haciendo una abducción de pierna. Es como si hiciera esto, ¿no? Pero con las piernas. Y hay unas máquinas justamente que de eso se trata, que tú te sientas y abres pierna. Entonces ahí está la abducción de cadera, ¿sale? Y estabilidad de pelvis. Bueno, en la estabilidad de pelvis hay un montón de grupos estabilizadores por ahí que lo que buscan pues es que la pelvis no se vaya para atrás, para adelante, para los lados, y pues también van a trabajarse ahí, ¿no? Con el glúteo mayor. Ahora, el glúteo medio. El glúteo medio es algo bien, bien interesante porque este va a ser principalmente ya no de extensión de cadera, lo que te decía, de hacer la cadera para adelante, sino que la abducción de cadera se trata justamente de abrir. ¿Qué quiere decir esto? Que el glúteo medio va a trabajar prácticamente solito en la abducción. Sí veíamos que en el glúteo mayor importaba la abducción, pero no era el dominante era la extensión de cadera. En este caso, el glúteo medio y el glúteo menor, ahorita lo vamos a revisar, se trata de abducir. Y ahorita vamos a ver las diferencias en los ejercicios que existen, ¿no? Entonces, desde aquí lo que quiero que veas es que vamos a poner en una rutina para glúteo ejercicios que sean de extensión de cadera y ejercicios que sean de abducción de cadera. ¿Por qué? Porque son las funciones del glúteo prácticamente. Entonces, si tú hicieras puros ejercicios de extensión de cadera, pues estás como quedándote corto porque no estás trabajando todas las funciones del grupo muscular como tal, ¿sale? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro en todo esto. Ahora, el glúteo menor como tal, lo principal es la abducción de la cadera. Como te decía, ayuda a levantar la pierna hacia un lado, como si yo hiciera esto pero con la pierna, lo que te estaba comentando. También la rotación interna del muslo, es decir, cierra un poquito el muslo. Ese ejercicio como tal no es tan recomendado como tal, pero en poleas lo podemos hacer. Por eso es que a veces hacen la patada de glúteo como tirando la patada en diagonal hacia atrás. Y ahí es donde entra esa rotación interna del muslo. Es como meterle detallitos a la técnica
sabiendo la función del grupo muscular. Y eso es súper, súper importante saberlo. Ahora, vamos a ver un poquito ejercicios de pierna como tal. La sentadilla libre, en la sentadilla libre lo que tenemos es una extensión también de cadera a la hora de subir. Principalmente tenemos una cuestión de una fase excéntrica con el cuádriceps, eso sí es bien importante, al ir bajando, pero al subir también entran músculos estabilizadores, de erectores de espalda, erectores de columna, pues como tal, y también al subir está la parte de esta extensión de cadera que hacemos. En los siguientes, por ejemplo en el peso muerto rumano, ahí bajamos y flexionamos cadera. Al subir extendemos cadera. De otra manera, pero aquí las fuerzas están distribuidas como de manera vertical con la gravedad, ¿no? Y yo estoy de pie. Cuando nosotros queremos enfocar más el glúteo, el mejor ejercicio como tal para glúteo es este de acá, los puentes, los famosos puentes, porque estamos haciendo el mismo movimiento este de extensión de cadera, pero estamos flexionando hacia abajo, extendiendo hacia arriba y ahora el peso, esto es bien interesante, ahora el peso va para acá. ¿Sí? O sea, está en contra de la gravedad. Yo estoy haciendo un esfuerzo contra gravedad. Y eso me da una gran ventaja, ¿sí? En este sentido, porque esto, a diferencia del peso muerto rumano, donde van a entrar otros músculos, como los isquiotibiales, que es la parte de abajito del glúteo, pero en el de puentes prácticamente es puro glúteo. Peso muerto rumano, te repito, ya entran los isquios por las funciones que tienen los isquios, que vienen siendo el empujar, ¿no? Esta bisagra de cadera como tal. O sea, es decir, pones como en L, o sea, en este sentido vas hacia atrás como una escuadra y luego empujas hacia adelante y por la manera en que están las fuerzas, tú trabajas más los isquiotibiales en un peso muerto rumano. Eso no significa que no entre la parte del glúteo. Claro que entra, ¿sale? Entonces, esto es de lo más importante de entender en cuanto a los movimientos de ejercicios. Ahora, hay un peso muerto rumano unilateral. Hay un peso muerto rumano unilateral que es muy interesante para glúteo y también para isquiotibiales, ¿no? Se trabajan ambos, así como el peso muerto normal, el rumano, el que habíamos puesto en el anterior. Pero en este, quiero que veas que el movimiento como tal, a la hora de bajar, aquí es donde empezamos a meter un poquito más glúteo por la inestabilidad. Lo que te decía de la estabilidad es importante, pero también hay que saber qué ejercicios van a ser menos estables, pero también muy efectivos. Entonces, en este caso, pues empiezas a trabajar más glúteo por la manera en que estás bajando y que estás ahora sí que flexionando cadera y al subir, extendiendo cadera. Ahí hice la extensión de cadera a la hora de subir. Y la sentadilla búlgara es un ejercicio muy, muy interesante para glúteo también, por la misma extensión de cadera que hay. Tú vas bajando, haces esta flexión de rodilla, perdón, una extensión de rodilla, y cuando vas subiendo, haces esta flexión de cadera como tal. A veces no la haces completa, es normal, pero estamos viendo que también se trabaja bastante el glúteo. Ese es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya el press militar estamos hablando de una flexión de hombros, o sea, subir el peso, y en el jalón al pecho, que es para espalda, estamos hablando de una extensión de hombro. ¿Qué quiero decirte con esto? Que va a depender el movimiento articular para que podamos hacer el ejercicio o no. Ahí te puse unos errores, ¿no? Así como balancearte y todo el tema. Pero este es así, bien estable, extiendo hombro. Y contrario al press militar, flexiono hombro. Es lo que quiero decirte. Y va a haber, por ejemplo, te pongo el ejemplo de pecho. Tú aduces, o sea, cierras hombro y trabajas el pecho. Tú abduces hombro, es decir, abres hombros y trabajas el hombro. ¿Sí? Entonces, aquí es bien importante eso, entender lo que son abducciones, aducciones, flexiones, extensiones, y de ahí se van viendo las diferentes cosas, ¿no? En este, por ejemplo, en este de pecho, yo lo que estoy haciendo es, con mi peso, también estoy haciendo una aducción de hombros, que viene siendo lo que trabaja el pecho, ¿no? Entonces, así se vería más o menos, chicos. Hasta aquí este taller rapidito. Espero hayas puesto atención. Nos vemos.